Primero quiero llamar a la tarima a Ana Carolina Santos, ella es ingeniera civil e investigadora del Instituto Humboldt. Un aplauso, por favor. Beatriz Hernández, ingeniera geógrafa de la Fundación Natura. Diana Bocarejo es antropóloga y es profesora de la Universidad del Rosario. Y Diana Vargas, ella es bióloga marina y consultora. Lo primero que hacemos es tratar de humanizar a las científicas. Entonces, ¿por qué cada una no se presenta cortico, como un minutico, y nos cuentan cómo llegaron a saber tanto de agua y algo chévere sobre ustedes? Mi nombre es Ana Carolina Santos, soy ingeniera civil. ¿Por qué llega al agua? Bueno, tengo una familia tolimense y todas mis vacaciones las pasaba en el río, el paseo de olla. Todas las mañanas me iba con mi papá al río antes de desayunar y después volvíamos y no hallaba la hora de que llegaran las vacaciones para poder estar de vacaciones al lado de la naturaleza, pues porque vivíamos siempre en Bogotá. Después crecí y siempre tuve interés por la ciencia y digamos que entre ires y venires pues resulté estudiando ingeniería civil. No quería ser una ingeniera que construyera, quería algo más natural. Y terminé estudiando las aguas y pues me topé con varios profesores que me llevaron por ese camino y he tenido la oportunidad de viajar a Ciénagas, a algunos ríos de Colombia y bueno, estoy feliz con mi profesión. ¿Alguna anécdota? No, anécdota no. Bueno, gracias. Primero que todo, rico compartir con todos ustedes. Sé que vamos a aprender muchísimo de ustedes. Chéverísimo. Yo soy una ciudadana colombiana, madre de familia. Está mi esposo acompañándome aquí como siempre lo ha hecho en los últimos 37 años. Está, sí. Muy bien, claro, una aplauso. Y yo soy ingeniera geógrafa, hidróloga. La vida me puso a trabajar con el agua, la naturaleza me llamaba, yo escuché ese llamado y tuve el corazón dispuesto para trabajar en el agua. No me arrepiento, quiero la naturaleza y el agua la respeto profundamente. Es muy importante, estos espacios son muy importantes para que aprendamos mutuamente y nos comprometamos hacia el tema del agua. Y pues enamorada de la profesión, si tengo la oportunidad de reencarnarme 100 veces, vuelvo y trabajo en el mismo tema del agua y de pronto también vuelvo y los conozco a ustedes y comparto este espacio. Buenas tardes, mi nombre es Diana Bocarejo, yo soy antropóloga, llegué al agua en trabajo de campo, como seguramente muchas también de nosotras, en particular en un sitio que se llama Zona Bananera, cerca entre Santa Marta y Valledupar, en un sitio que tiene una riqueza tremenda en agua, pero la gente no tiene agua. El agua la tienen las plantaciones, básicamente. Entonces para mí fue un choque muy fuerte, vi mucho de la belleza, pero también de las injusticias alrededor de quién tiene y quién no tiene agua. Y también todo lo bonito, como la vida misma comienza a vivirse en el agua y con el agua. Y después fui a Río Magdalena y ahí quedé muy enganchada. Soy mamá de 2 hijas, mi esposo también está aquí, lleva acompañándome 12 años. También están unos chicos que me hacen sonreír diariamente, que son de mi semillero de investigación, la mayoría mujeres, nos llamamos las bocachicas. Yo creo que ya. Bueno, Diana Vargas, bióloga marina. Digamos que la carrera pues me llevó al agua, pero antes de eso ya me gustaba. Creo que era de las que no podía salir de la piscina
porque sentía que debía estar allí. Hay una anécdota en que muy chiquita me lancé al agua sin saber nadar porque quería estar en el agua y bueno, lo logré. Aquí estoy, no me ahogué. Y bueno, la carrera me llevó al mar, pero también me llevó a entender como unas necesidades que tenemos en el buen manejo de nuestros recursos. Y eso me sacó del agua, increíblemente. Y pues he estado trabajando con entidades del gobierno en asesoría ambiental para el buen manejo de los recursos y efectivamente también llegué al río Magdalena. Y el río tiene algo que he tenido la oportunidad de conocerlo desde nacimiento hasta desembocadura, es algo que enamora, que hace que uno sienta que ese río también va por las venas. Entonces, pues nada, estamos trabajando por eso y el agua pues me sigue llamando y ahí estamos. Bueno, nada, un aplauso por favor. Bueno, entonces yo creo que a veces uno escucha que Colombia es un país con muchos recursos hídricos, que llueve mucho. Primero quisiera saber si eso es cierto o es pura carrera. Entonces, la que quiera contestar, ¿es cierto que en Colombia hay más recursos hídricos que en otros países? Y además, ¿por qué? Bueno, en Colombia sí hay mucho recurso hídrico, más que en otros países, quién sabe, ¿no? Ya en este momento con el manejo observado que tenemos del recurso, de pronto ya no hay tantos recursos hídricos como había el pasado, obviamente porque también ha crecido la población, los desarrollos, etcétera, pero adicionalmente Colombia tiene muchísimos recursos hídricos por la posición geográfica que tiene y por la topografía o el relieve que tiene nuestro territorio. Tenemos combinada la zona tropical, estamos en el Ecuador, más nuestra cordillera de los Andes. Eso es una muy buena combinación para que haya una buena precipitación y una buena recarga del recurso agua. O sea que las montañas afectan la lluvia. Las montañas favorecen la producción de agua. Las montañas son el espacio que necesitan las nubes para precipitarse. La bestia. ¿Y por qué en el trópico llueve tanto entonces? Bueno, resulta que si ustedes han visto las imágenes del planeta Tierra, se alcanzan a ver unas nubes en forma como de huracanes, ¿sí? Entonces hay unos vientos que se llaman alisios, unos son los alisios del hemisferio norte, otros que son del hemisferio sur, y se han escuchado, y en el póster decía la zona de convergencia tropical. Entonces convergencia es porque es la zona en el trópico donde chocan esos vientos del norte con los vientos del sur. Entonces ese choque hace que favorezca la condición de que haya precipitación, de que haya lluvia. Bueno, pero esos choques, en ese caso esos choques son buenísimos, porque si no hubiera esos choques no tendríamos la lluvia. Entonces, como que la posición geográfica, estamos privilegiados porque hubiéramos podido estar en la latitud 30 norte y ahí fregamos porque hay mucho desierto por allá, ¿no? Claro, es más difícil y adicional a eso, pues también tenemos como todas esas corrientes de vapor, de aire con humedad que viene del Amazonas. Entonces tenemos, digamos que unas condiciones que vienen del Caribe, otras que vienen del Pacífico, más las que vienen del Amazonas. Y todo eso juntado con la topografía que decía Beatriz, favorece que seamos un país donde hay un régimen de lluvia pues considerable. Justamente como la zona de convergencia intertropical no es estática, se mueve hacia arriba y hacia el norte y hacia el sur. Ese tránsito de la zona de convergencia produce la lluvia que cae en nosotros y define los dos periodos lluviosos que tradicionalmente conocemos. Una cosa es la lluvia, pero Colombia es privilegiada porque adicionalmente tiene agua subterránea en gran cantidad y adicionalmente el agua también se almacena en nieve. Nuestros nevados, nuestros páramos son almacenadores de esa agua. Entonces, digamos que dentro de la riqueza que tiene Colombia es, aquí llueve mucho, pues privilegiados por la posición, pero también tenemos fuentes como el agua que está almacenada en
debajo de la tierra, y como lo que tenemos almacenado en nevados, en páramos, que también son áreas que naturalmente están absorbiendo o tienen agua potencial para el país. Lo que dice Diana es súper interesante porque se combina con lo que decía Beatriz, de todo esa topografía que nos favorece. Entonces, Colombia es de los pocos países que tiene páramos. Entonces, no solamente como la lluvia, como decía Diana, sino también esas condiciones topográficas y del clima que favorecen ciertos ecosistemas que permiten la retención y la producción de agua. Yo te quería preguntar, porque muchas veces uno escucha, los páramos son fábricas de agua. Y uno se imagina fábrica, es como si el páramo cogía el oxígeno y lo mezclara con el hidrógeno y sale agua. Entonces, ¿eso es lo que hacen los páramos? ¿Los páramos cogen moléculas y las vuelven agua? ¿O los páramos más bien como que regulan esa, ¿cómo es el maní? ¿Qué tiene que ver los páramos? No hacemos agua. Ah, ¿no hacemos agua? El agua que hay en el planeta es la que tenemos, es lo que hay. Así que no, todavía creo que el tema de magia, agua, no lo hemos... Así, logrado. el agua está fija, no se crea ni se tenemos destruye. la misma cantidad, sino que ella está recirculando en diferentes estados. Yo escuché que el agua llegó del espacio. Meteoritos. Sí. Y ahí estamos fijos con esa agua. Sí, y por eso es tan importante que esa cantidad de agua que tenemos, no vamos a cambiar la cantidad, pero sí su calidad o su distribución. Y ahí es donde va a radicar la importancia del manejo que hagamos del agua. Volviendo a los páramos, pues los páramos son unos sistemas que logran almacenar el agua en gran cantidad, los conservan. Es como un atrapasueños, es un atrapa-agua. ¿Atrapasueños? Voy a poner mis latigas. ¿Cómo entiendes? ¿Qué es eso? Yo nunca he escuchado eso. ¿Qué es eso? Que levante la mano el que no sabe qué es un atrapasueños. Solo dos. Son unos aparatitos. Yo no sabía que era tiramisú. ¿Cómo? ¿Es un aparato? Entonces, el atrapasueños. Lo que yo quería decir básicamente es que todas estas son explicaciones que pensamos que son o sea, como una noción de que hay una sola explicación de dónde viene el agua, que hay una sola cantidad del agua, y cuando uno recorre Colombia se da cuenta que hay 1.000.000 de explicaciones distintas sobre dónde hay agua, dónde se produce, cómo la conservo, cómo la cuido, y para mí ahí hay una riqueza tremenda que no se puede solamente resolver como en una gran explicación, digamos, científica de una sola voz. Y entre otras, entonces el atrapasueños es más bien como un objeto que produce la gente. En muchos lugares hay muchos tipos de atrapasueños, sobre todo comunidades indígenas, y son como unos círculos que atrapan los sueños y sobre todo los malos sueños. Entonces Mira, a los allá no niños... es. Sí, allá hay... No, pues eso es distinto, eso creo que se llama... Se parece. Casi siempre los ponen en las camas de los niños para atrapar los malos sueños. Ah, caray. Para traer los buenos sueños y atrapar los malos. Pero mira, yo quería hablar aquí algo en la creación del agua, en el surgimiento del agua. Es importante que veamos el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿sí? Eso explica lo que sustenta lo que dice Dianita 1, Dianita 1, 2, ¿sí? Sustenta lo que dice Diana, ¿cierto? Es un ciclo en donde intervenimos nosotros, somos importantes en ese ciclo, pero interviene la atmósfera, la tierra, todo interviene, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos ese concepto de cómo el agua se produce dentro de ese ciclo hidrológico, el ciclo del agua, pero en ese ciclo también suceden cosas muy importantes y están presentes otros ciclos, ¿sí? Los ciclos ya, por ejemplo, cadenas tróficas, todo otros ciclos biogeoquímicos, tenemos allí contaminantes, ¿sí? O sea, la cosa es, todo está conectado con todo lo que dice. Todo está conectado con todo y nosotros somos muy importantes ahí. Por eso, la actitud que tengamos frente al recurso, pues es muy importante. ¿Qué hagamos frente al recurso del agua? Es muy importante. Es decir, en cada una de las vidas de nosotros
tenemos que manejar responsablemente el agua. Y me pareció interesante lo que decía Diana, que es bien importante, o sea, porque uno aprende de colegio, bueno, el agua, el ciclo del agua, entonces se evapora, bueno, no, después llueve en forma líquida, se congela, pero entonces uno podría decir, no, pues, ¿qué importa si consumo mucha agua y no cierro las llaves, igual esa agua va a llover otra vez? ¿Qué importa? No me importa. Pero entonces lo que tú decías no es que el agua desaparezca o aparezca, sino lo que importa es la calidad y dónde está la distribución. Y entonces eso da pie a la siguiente pregunta. ¿Cuáles ustedes creen que son las principales amenazas a nuestros recursos hídricos en Colombia? O sea, ¿cómo estamos tratando el agua? ¿La estamos tratando bien? ¿La estamos tratando mal? ¿Cómo es el asunto? Tú mencionabas que una de las zonas más lluviosas en Colombia no hay agua, no hay agua potable. ¿Cómo es el asunto ahí? Pues yo quisiera retomar una frasecita que leí ayer precisamente de Javier Maldonado, que él decía: Colombia es un país de ríos y por ende es un país de peces y de biodiversidad. Y yo quisiera como complementar diciendo, y también es un país lleno de poblaciones que han vivido su vida entera con el río, con los ríos y con los mares y con las ciénagas y con muchos distintos cuerpos de agua. Y para mí es esa vida cotidiana de la gente con el agua hace que la gente se relacione de manera muy distinta con ella. Entonces, cuando yo escucho nociones como es que nos estamos relacionando mal con el agua o bien con el agua, siento que no estamos hilando lo suficientemente fino para darnos cuenta que en un lugar como Colombia hay muchas formas distintas de relacionarse con el agua y de manejar el agua. Y que quizás ahí estamos fallando, en no ver esas diferencias y en no ver esas ventanitas también maravillosas que se abren de gente que sí está tratando de hacer la cosa bien hecha y que tal vez nosotros desde la ciudad en particular no vemos. Entonces yo creo que una de las maneras de entender si estamos relacionándonos bien o mal y qué hacer a futuro tiene que ver con entender cómo nos estamos relacionando primero en el día a día con el agua. Si es como en Bogotá, que uno abre la llave y sale el agua y asume que ahí está, pues eso es una forma muy particular. Si somos una familia de pescadores que tenemos que vivir con el agua, que nuestra vida cotidiana gira alrededor del agua, seguramente la relación es muy distinta. Si estamos en un sitio como Zona Bananera, donde hay estos 4 ríos, pero al mismo tiempo tienes que ir con las canecas para traer el agua o inventarte todo un sistema de mangueras porque no tienes ese acceso, o sacarle el agua a las acequias de riego, pues la relación va a ser muy distinta. Entonces yo creo que hay muchos retos, pero todos arrancan de reconocer que somos un país diverso y que desde ahí podríamos encontrar unas alternativas muy interesantes, que no todo es bueno o malo. Creo que esa dicotomía no nos ayuda mucho a mirar opciones. Mira, yo creo aquí que, para complementar lo que dices, Diana, la óptica como nosotros vemos desde las ciudades es muy diferente a la del campo, pero también tenemos que ver cómo retornamos esa agua que nosotros usamos. Nos dan un agua, la utilizamos y cómo la retornamos nuevamente. Entonces ahí hay un problema de relacionamiento con el agua, porque la recibimos de una forma y la devolvemos de otra forma. Entonces nos toca ver cómo la devolvemos y qué hay que hacer para que esa forma de devolverla a nosotros no afecte el río de donde la derivamos, ¿sí? Entonces eso tenemos que, pues, como verlo, y la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra vida utilizando ese recurso. Porque habla Diana, viajamos nosotros por toda la cuenca del Magdalena, que para qué les cuento cuánto hace que estoy en eso, porque me dicen la edad y bueno, entonces no les voy a contar, pero estamos todo el tiempo viajando por la cuenca del río Magdalena Cauca, ¿sí? Particularmente el trabajo mío ha sido inclinado allá, y uno llega a sitios donde la gente, a pesar que está en el río, como dice Diana, no puede disponer del agua como la tenemos nosotros en calidad ni en cantidad, a pesar de que tiene el río ahí. O le toca ir al río y coger la olla en que hoy vamos a hacer
la sopita. La otra vez yo estaba pensando, y ustedes me corrigen si estoy en un error, la posición, o sea, el hecho de que la ciudad más grande de lejos en Colombia sea Bogotá, y que la ciudad más grande de Colombia de lejos esté a 2.600 metros, es un poco perverso porque es como nosotros recibimos el agua de Chingaza y baja y no la volvemos a ver nunca más, o sea, ¿qué nos importa? Y esa agua pasa, termina en el Magdalena y de ahí para abajo todos se ven afectados. ¿Estoy en lo cierto? O sea, si la capital de Colombia quedara, por ejemplo, en Barranquilla, de pronto nuestra relación con los ríos sería diferente porque necesitamos que vengan de las montañas, o ustedes creen que nada que ver. Mire, dos cosas. Nosotros somos provistos del agua de una cuenca diferente a la cuenca del río Magdalena, pero la devolvemos, como la devolvemos al río Magdalena. Pero un momentico, explícanos un momentico eso. Que es una cuenca, es que esa agua es de los llanos y no de Ese acá. agua es de los llanos, No digas. nosotros tomamos el agua de Chingaza, del Guatiquía, ¿sí? Y esa agua la tomamos, la capturamos allá en Chingaza, ¿sí? Con un túnel. Y la desviamos con unos reservorios a los embalses que nosotros tenemos cerca de Bogotá, ¿sí? Para ese fin, y la procesamos para poderla colocar al servicio de todos nosotros. Y la regresamos, a ver, el 80% la tomamos de la cuenca del río Guatiquía y el 100% la regresamos a la cuenca del río Magdalena a través del río Bogotá. Esa no es nuestra agua, empezando por ahí. A ver, el agua es de todos, ¿no? El agua es del planeta, el agua es de todos. Aquí no vayamos a crear Pero No estamos fíjate, hablando- Beatriz, que yo veo el tema ahí, en que es de todos pero es de nadie. ¿Sí? Nadie se pregunta de dónde viene el agua cuando abro la llave para lavarme los dientes. Y tampoco me interesa si como la estoy botando le va a afectar a alguien en Barranquilla, de pronto en Girardot, un poquito más abajo, ¿sí? No, nunca nos preguntamos, pero es el agua mía, donde no tenga agua armo escándalo, ¿cómo no me voy a poder bañar? ¿Sí? Pero más allá de eso, de la propiedad, de sentir una coherencia con el recurso, eso nunca nos lo planteamos. Está allí y por lo menos nosotros aquí en Bogotá tenemos el privilegio de que abrimos la llave y bueno, pago por ese servicio y es lo mínimo que digo yo. Pero comunidades como las que mencionaba Diana, ¿sí? Que ven el agua correr para los cultivos, pero no para una planta de potabilización donde pueda darle de tomar a mis hijos agua sana. O en los municipios ribereños, pongamos de Magdalena medio hacia abajo, que tenemos un río ancho, 400 metros, 1 kilómetro de ancho, y esa agua no me sirve para alimentarme, no me sirve para bañarme porque viene sucia, porque esa pertenencia y esa relación con el agua de si es de todos y todos tenemos derecho al agua, pero en qué condiciones y qué tanto yo estoy consciente de que así como tengo derecho, tengo unas obligaciones. Yo creo que en ese punto es donde radica esa buena o mala relacionamiento que podamos tener con el agua. Porque de la misma manera quien dicta las normas, ¿sí? Piensa para el bien de muchos, supongamos, o de algunos sectores, en algunos casos, y no como un derecho, pero también una obligación de ser responsables en ella. Y ahí comenzamos los problemas. Y si lo miramos desde arriba también lo podemos ver local. Hay comunidades que tienen abundancia de agua y no se organiza la comunidad frente al recurso. Como hay muchas que precisamente la escasez hace que seamos creativos y que tengamos agua. Tuve la oportunidad en algún momento de ir a Israel y ver que reciclan el 99% del agua porque es que no tienen agua, ¿sí? Entonces cada gota es tan valiosa como el oro, como dice esto. Y aquí que hemos bajado al puesto 20, 16, una cosa así, estábamos en el cuarto cuando yo empecé en el cole, bueno, tampoco digamos cifras, pero hemos ido bajando en eso, tenemos el recurso, ¿sí? Pero como que el saber que está allí y que simplemente abro la llave y ya, no me genera una creatividad, una responsabilidad, una coherencia con lo que está pasando allí. Yo creo que el relacionamiento comienza mal allí desde nosotros como individuos. Y eso pues se va a reflejar en si yo soy
el alcalde, si yo soy el pescador, si yo soy el agricultor, el minero, cada uno de ellos lo va a reflejar de esa manera. Yo quería decir que es importante, digamos que de lo que han dicho, han repetido la palabra relacionamiento. Y como notamos que hay esa falla en el relacionamiento, para mí es que es una falta de educación ambiental y de conciencia. O sea, que no importa si yo estoy en la montaña, en la ciénaga o en la ciudad, no tenemos esa cultura o esa costumbre en Colombia de apreciar el recurso hídrico. ¿Listo? Entonces yo creo que una de las soluciones que se deben plantear y desarrollar a nivel país es generar programas que motiven ese relacionamiento óptimo con el agua, el uso eficiente, responsable desde los chiquitos hasta los adultos, porque muchas veces se habla con los niños y puede que no entiendan, pero también con los adultos y no, eso no pasa nada, sigue lloviendo, ¿listo? Entonces creo que es un tema de educación ambiental también para mejorar ese relacionamiento. Yo creo en la educación ambiental, pero le veo un problema grande y es que todos desde la ciudad pensamos que el asunto es cada individuo puede generar, digamos, una diferencia, de acuerdo, pero no estamos viendo las posiciones de las diferentes localidades y como las relaciones de desigualdad que hay tan tremendas en muchos lugares. Entonces, por eso para nosotros como bogotanos es tan fácil exigirle a la gente en los páramos, sálgase del páramo, váyase, cuidemos el agua porque es de ahí que estoy tomando, y yo siento que hay una noción de corresponsabilidad que es sustancial. Yo creo que la idea de que todos tenemos que cuidarla es muy valiosa, pero yo creo que tiene que trabajarse mucho más fuerte en una noción de corresponsabilidad. Yo creo que en Colombia en particular le estamos botando la pelota muchísimo a los habitantes de las montañas. Les estamos dando como toda la responsabilidad de las grandes ciudades, de todo lo que viene abajo, y un poco estas mismas personas comienzan a decir, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, ¿cuál es la corresponsabilidad de ustedes también hacia nosotros? Hay toda la explicación de los páramos, pero bueno, ¿y nosotros qué? Entonces yo creo que en esos contextos la cosa se vuelve un poco más compleja y requiere pensarnos unos instrumentos y requiere pensarnos de nuevo la corresponsabilidad más seria que decirnos todos la vamos a cuidar de la misma manera, porque es que no todos están en las mismas condiciones. Mira, yo creo que en este caso no se trata de dejar esos espacios de la naturaleza solos, porque indudablemente los mismos que habitan allá ayudan a conservar y a cuidar sus recursos, ellos están apropiados, son sus páramos, y si eso es mío, pues yo ¿qué hago? Lo cuido. Al agua no le puede pasar como le pasa a Bogotá, que Bogotá no es de nadie y por eso entonces pasan tantas cosas como pasan en Bogotá, ¿sí? Entonces, como somos tantos los que estamos aquí, tampoco los arraigados. Entonces yo aquí hablo es como del arraigo y la responsabilidad. Nosotros no podemos hablar solamente de las poblaciones que están allá, porque es que las poblaciones pertenecen y dependen de un Estado. Y un Estado en que todos formamos parte de ese Estado, en donde también tiene que haber una responsabilidad mínima de acompañamiento y de apoyo a esas personas que de alguna forma cuidan ese espacio. Sin embargo, yo estoy en contra del asistencialismo. Yo creo más en la creatividad local, en cómo las comunidades, es que era una frase que les iba a decir y es, creo, voz populi, cultura popular. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí? Hasta que una comunidad no se enfrenta a, por ejemplo, que tiene escasez en el recurso o que el recurso ya no tiene la calidad que necesita, no genera alternativas como comunidad. Y las comunidades, y ahí sí de pronto Diana tiene más experiencia que yo, las comunidades tienen una autorregulación mucho más eficiente que lo que pudiera llegar desde el Estado. Trabajo con el Estado y sé lo difícil que es por muchos factores, no hablemos de corrupción, bla, 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 sino también por muchos factores de la psicorrigidez, de la legislación, de la burocracia, poder llegar allá con soluciones realmente efectivas. Si de 100 pesos que queremos destinar para apoyar una comunidad llegan 50 centavos, es mucho, ¿sí? Y no necesariamente porque en muchos casos se quede en mi parte, tu parte y la del contratista,
sino por la rigurosidad con que hemos hecho, tratando de ser menos corruptos y más eficientes, nos volvemos cada vez menos eficientes. Entonces, para mí, el Estado tiene una responsabilidad importante y no la podemos negar, pero la comunidad en su autogobernanza del territorio, en su autocontrol, tiene mayores capacidades para hacer frente a problemas, buscar soluciones y hacer un manejo eficiente que mencionábamos, necesita un manejo mucho más sostenible que incluso lo que pudiera llegar desde arriba, desde el Estado. Para mí funciona a veces mucho mejor así. Mira, yo no creo que esto se trate de asistencialismo, no creo, porque resulta que las comunidades sí requieren de un acompañamiento. Tú lo has vivido, Diana, y lo hemos vivido nosotras cuatro, cuando llegamos a Marralú, allá en Ayapel, cuando llegamos a Zapatosa, no sé, a Cejeve, cuando llegamos, las condiciones con que la gente vive, no se trata de que yo no tenga la creatividad como comunidad para tener las mínimas condiciones de bienestar. Resulta que sí hay alguien que se llama Estado que tiene que velar por atender las necesidades básicas de las personas, y necesidades básicas son, por ejemplo, el suministro de agua potable, el saneamiento de las aguas cuando salen de las casas. Yo no creo que si a las personas en el país la atendemos con esos mínimos que son importantes y son vitales, ¿sí? Nosotros nos convirtamos en asistencialistas. No, hay unas responsabilidades claras que el Estado tiene que cumplir. Todos somos Estado, ¿sí? Harto hablar aquí del tema que todos los días tenemos de la corrupción, pero es que se pierden todos los recursos de todos nosotros, ¿cierto? Entonces yo no creo que la comunidad solamente a punta de iniciativas y de creatividad pueda solventar una cantidad de urgencias que tiene allá en el territorio. De acuerdo. Tienes la razón, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que todo tiene diferentes aristas, ¿sí? Miran, se ha invertido muchísimo en plantas de tratamiento para garantizarle a las comunidades en potabilización y en plantas de tratamiento. No sé si es relativo, pero unas son para que el agua que bebas no te mate, y otras para que el agua que estás desechando no mate a otros. Sí, así. Más claro, no se puede. El tema es, pese a la inversión, y hemos visto construcciones de 2.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos en municipios que realmente lo necesitan. Cuando falla la planta, porque se le dañó el repuesto, ¿sí? No hay quien la arregle y se queda el municipio sin eso. Ahí es donde yo digo que no debo esperar a que me manden el tornillo que me falta, sino buscar las opciones desde la localidad. Y yo digo, ahí necesitamos mejores ingenieros. ¿Cómo carajo se les ocurre hacer ese tipo de planta en ese lugar? No tiene ningún sentido hacer una planta. Yo defiendo mi ingeniería. O sea, a pesar de que no soy ingeniera que construye, ¿sí? Pero puede que hayan diseños muy buenos, Diana, pero no sabemos quiénes son los que construyen, no sabemos quiénes son los interventores. Entonces el problema yo no se lo he hecho a la ingeniería. Tenemos muy buenos ingenieros en el país, así como también habrán malos ingenieros, pero digamos que la mayoría somos buenos ingenieros. También hay malos biólogos. No, creo que el asunto no es tanto la ingeniería, sino, es decir, la institución que decide contratar X planta, quizás, a X personal. Lo hemos visto en muchos municipios. En efecto, la misma gente dice, esto es algo que yo no puedo ni siquiera hacer funcionar. Es algo que está hecho para un contexto que no es el de allá. Sí, pero mira que eso pasa en ese nivel local, en una vereda, por decir algo, y también pasa en las ciudades. Compran equipos súper sofisticados, llegan los equipos muy costosos y no hay personas que los sepan usar.
o paquetes computacionales. Entonces es cómo vamos a gestionar los recursos pues para que de verdad tengan el uso para llegar a los objetivos de una gestión adecuada del recurso hídrico. Diana tiene razón en algo, y es que hay veces que uno necesita una planta de 4.000 millones de pesos, ¿sí? Seguramente una solución diferente podría ser eficiente, ¿sí? Sin embargo fue la que construyeron y se le dañó la llavecita y nadie es capaz de ir y buscar en la ferretería si hay uno que se parezca y tener agua tratada. Exacto, pero vuelvo a lo mismo de la educación ambiental, pero entonces a otro nivel. Necesitamos que en las entidades que manejan el recurso hídrico en las diferentes escalas, en la vereda o en la ciudad, haya mejor capacitación de las personas que están allí. Pero ¿por qué capacitación? ¿No es mejor aprender de lo que hay en el lugar e inventarse algo más acorde al lugar? Las dos cosas. Las dos cosas. Mira, ese tema también, quiero más de invitar a 4 mujeres. Y además mire todas las que están aquí apoyando el tema. No, sí, por favor, eso es estimulando la discusión. Entonces, mira, yo creo aquí también que el tema no es del tornillo, el tema no es de que se acabó el fusible, el tema también es de mucha tramitología que hay aquí, que cuando se determina adquirir algo, llega 7 o 10 años después, o está en una bodega 5 o 6 años dañándose allá, cuando se va a utilizar ya no sirve. Aquí el tema también es como para ir levemente en que se hacen obras que no se necesitan. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hubo alguien que organizó un depósito, no sé cómo se llama, una planta de reciclaje, que ahora es una biblioteca, porque tenía que darle algún uso. Entonces el tema es que no tenemos la planificación suficiente, no hay el plan, no hay la previsión, todo lo improvisamos. Y por ejemplo. No conozco ese tema. Bueno. Una cosa, hay un ejemplo por ahí, yo escuché, no sé qué tan cierto sea, que en Villa de Leyva, por ejemplo, el pueblo de Villa de Leyva se organizó para pagarle una fracción del recibo del agua a las comunidades que están en río arriba, para evitar que dañen las cuencas o siembren papas o cebolla, sino que mantengan el páramo intacto, y eso como que se llama, creo que pago por servicios ambientales. ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso? ¿Ustedes están de acuerdo con que es una solución que unos le paguen a otros para evitar que esos otros se dediquen a actividades que dañan el recurso? Mi tesis de maestría fue un análisis de esquemas de pago por servicios ambientales. Preciso le diste el tema. Ah, caray. Bueno, tenemos hasta las 8. Concluyamos rápidamente. Yo sí estoy de acuerdo y digamos que mi formación ha ido enfocada en la economía ecológica, es decir, no podemos desconocer que estamos en un sistema capitalista, ¿sí? Que se necesitan inversiones, ¿sí? Que las inversiones requieren recursos económicos y que de algún lado deben salir si el Estado no lo cubre. Entonces un pago por servicio ambiental es aquel que lo necesita, ¿sí? Está dispuesto a pagar a aquel que me lo provee. Es así de sencillo como ir a comprar al mercado. Necesito preparar un ajiaco, voy a comprar la mazorca, las papas, lo que sea, y sencillamente como lo necesito estoy dispuesto a pagar por él. ¿Quién me lo provee? El agricultor. El agua, vista así como digamos un bien transable, ¿sí? Tiene la oportunidad, para mí es una oportunidad de conseguir quien me pague para garantizar la provisión del recurso. Entonces, si no miráramos Villa de Leyva, si no miráramos, por ejemplo, las hidroeléctricas, no vamos a hablar de aquellas, sino otras, cualquiera en una cuenca de agua, en un río, ella está abajo, generando energía, por la energía está cobrando, pero obviamente si no le llega ese caudal que necesita para generar, pues ella no tendría razón de funcionar. ¿Qué hace ella? Invierte allá arriba en quienes están alrededor de donde nace
para que no se deteriore ese ecosistema y está pagando por un servicio que obviamente ya está ganando mucho más, pero es una forma de corresponsabilidad que mencionábamos hace un rato, de cómo yo reconozco al que está allá arriba y él perfectamente puede talar y montar, no sé, un sistema agrícola de palma, que es lo nuevo, lo que más está gestionándose, y no le importaría que después haya escasez, erosión, todo lo demás. Sin embargo, si él está dispuesto a conservar y yo le puedo reconocer esa función que está haciendo, porque adicionalmente yo me estoy viendo beneficiada, pues es una forma de apoyar la conservación del recurso comunitario. Yo tengo una lectura un poquito distinta. Y es muchos de por ejemplo, campesinos, si tú hablas en muchos contextos, Sumapaz, en muchos otros, no están contentos con la idea de pago por servicios ecosistémicos por varias razones. Primero, porque no es la forma de corresponsabilidad. Es decir, si estamos en un mercado y la gente siente que estoy pagando el agua al igual que pago los chitos en el supermercado, precisamente no estoy, el valor que está inmerso ahí no es el valor que le quiero dar. Es decir, esa no es la forma de corresponsabilidad que yo quiero, porque sigues bajo la retórica de yo puedo tener lo que quiera si lo estoy pagando. Entonces ahí volvemos al asunto de la hidroeléctrica. Entonces tú dices, la hidroeléctrica puede guardar arriba y puede generar unos viveros y puede hacer unos trabajos de restauración después de que sacó un montón de gente, después de que cambió la vida radicalmente, los modos de vida de un montón de gente. Entonces yo no creo que ahí se empate, ahí el pecar y el rezar no se empata, no hay nada que hacer. O sea, ahí yo ya creo que hay un daño tan tremendamente profundo realizado que no hay nada en este punto que se pueda pagar que corresponda realmente al daño causado. Entonces yo no creo que esas cosas que sean medibles o que sean comparables. Los daños que han hecho las hidroeléctricas en términos de la forma, las formas de vida, los modos de vida de la gente hacia arriba y hacia abajo son brutales. Entonces así estén pagando lo que estén pagando, yo no creo que eso compense de ninguna manera. Sí, tú tocas un tema importante, perdóname, un tema importante y es el valor que le da el agua. ¿Sí? Y jamás nadie va a estar satisfecho con que me digan es que le voy a dar 2 pesos cuando yo lo estoy valorando en 20.000 millones de pesos. ¿Sí? El llegar a el valor que corresponde realmente al recurso, eso es imposible. Y tampoco habría nadie que lo... Yo no estoy hablando de valor solo en plata. Si yo tengo una comunidad y una gente que vive y reconoce el valor de un caudal, reconoce el valor de los peces que migran de arriba para abajo, no, de abajo para arriba, en los procesos de subienda, y luego tú le pones una cosa encima, ahí rompiste completamente ese valor. Es decir, no es solamente un valor monetario, es como una razón de ser, es una razón de vivir. Yo por eso prefiero no hablar de hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas tienen una cosa... No, pero era el ejemplo. Si quieres volvamos a Villa de Leyva, es la comunidad. Siempre terminamos en Si volvamos a Villa de Leyva, que era más suave, el sentido es, no hay quien me pague por conservar, porque aquel que necesita el recurso no paga por él. Yo creo que la gente pide más que le ayuden y que se fortalezcan modos de vida que simplemente que le den un pago mensual. Pero es que el pago por servicios ambientales no requiere necesariamente que me des tu billete. Puede ser que me ayudes asociativamente, que generemos unas cadenas productivas mucho más eficientes, que las actividades que hagamos sean sostenibles. Sí, no necesariamente. Es un incentivo a la conservación. Sí, pero Diana, ¿de dónde sacamos la plata para ese incentivo? Del que necesita el agua. ¿Quién determina el alcance del incentivo o el alcance del retorno? A mí eso me parece peligroso, lo decía Dianita, el que peque reza empata, no se puede convertir en eso, porque claro, el que tiene más dinero, pues entonces abusa más del recurso porque tiene cómo dar más dinero y más plata, pero realmente las comunidades, cuando hablabas tú del tema de Bogotá, que tomamos el agua de otra cuenca, ¿sí? Pues es una deuda que Bogotá tiene con esas comunidades que han cuidado por 40 años el agua con que nosotros nos bañamos, el agua pues que ahorita estamos consumiendo, es una gran deuda y ellos están en todo su derecho de reclamar una compensación. La naturaleza reclama o no reclama compensaciones, a ver.
¿Sí reclama o no reclama? Claro, la naturaleza la reclama. ¿Y cómo la reclama? Se enfrenta ante las decisiones del hombre y retorna nuevamente a cómo estaba la condición, ¿o no? ¿Sí? Entonces, la gente también, y es que la gente está defendiendo esos recursos que nosotros estamos usando, porque toda la vida de nosotros, entre otras cosas, ¿qué es? Servicios ecosistémicos, los servicios que nos presta la propia naturaleza. Bueno, yo creo que es un momento bueno para el break, unos minuticos para que van y compren cerveza, empanadas, y ya regresamos, no se van a ir porque hay premios. Bueno, los que están comprando no se preocupen, sigan comprando. Ahora vamos a ver un poco, y por acá está un tío que me subió un tema bien chévere, y es la relación de las comunidades con el agua desde el punto de vista de la ciudad. Y es que en Bogotá hay muchos ríos, riachuelos, quebradas, y uno nunca las ve porque van por debajo, van en túneles o están muy bonitas, así como el eje ambiental, rodeadas de cemento, pues bonitas entre comillas. Entonces yo quería saber ustedes qué opinan. ¿Ustedes creen que si la comunidad está en contacto con el río, lo ve, lo entiende, es más probable que lo cuiden? O sea, ¿ustedes, el hecho de que uno nunca vea el río en Bogotá nos afecta? Pues mira que ahorita Beatriz terminó su intervención hablando de los servicios ecosistémicos, y dentro de los servicios ecosistémicos hay un gran grupo que se llaman culturales, y nada más la apreciación de la naturaleza, pues digamos que genera un bienestar humano. Entonces, que no lo podamos ver y en su forma natural, con los palos, las rocas, sino canalizado con ladrillo, con cemento, pues es diferente la percepción. Entonces ese relacionamiento seguramente sería muy diferente si pudiéramos verlo como todos estos ríos que vienen de Monserrate y Guadalupe de forma natural, como nos contaban nuestros abuelos. Incluso allí en el San Francisco, cuando al lado del Colombo, que se ve un puentecito. Sí. De hecho, yo tengo muchos estudiantes y a veces les pregunto, ¿usted quién aquí conoce o ha visitado un humedal? Ninguno, casi nunca. Y entonces, Bogotá era casi todo humedales, ¿no? Y es ¿cómo es posible que uno sí? ¿Qué tiene que En muchos contextos, como hace muchos años en el semillero comenzamos a trabajar procesos de conservación urbanos que hacían básicamente la gente que vive alrededor de los humedales o de quebradas, en particular, por ejemplo, la quebrada de las Delicias, el Bosque Calderón, o varios de los humedales en Bogotá. Y un poco ellos reclaman que muchos de ellos están tratando de tener una noción más amplia de lo que significa conectividad, de cómo se conectan, digamos, las aguas con algunas otras áreas en Bogotá, y que los humedales han estado delimitados de una manera mucho más artificial, exactamente, sí, mucho más artificial, y un poco ellos están tratando de demandar que quieren tener una relación con el humedal un poco, digamos, distinta. Entonces hay unas disputas particularmente grandes, diría yo, en Bogotá por el acceso y por quienes tienen también acceso a esas zonas, digamos, naturales. Muchos de los barrios que hoy se consideran ilegales han cuidado desde hace muchos años quebradas. Por ejemplo, es el caso de Bosque Calderón, que está aquí nomás. Exactamente, la quebrada de las Delicias, que queda al lado de la quebrada de la Vieja, que ya es Rosales. La cuenca de la Vieja también la cuida, la cuenca de la Vieja también la cuida el vecindario. Eso reafirma lo que hablábamos con Diana hace un momento, que uno no puede apartarse a la gente uno no la puede apartar. Eso es un error, una equivocación. La gente tiene que entender que hay que, de la mano todos, protegiendo y cuidando el recurso. Y ahí lo interesante en un contexto como Bogotá es quiénes tienen acceso a qué y qué tipo de construcciones se permiten cerca de un humedal o no. Porque ahí también hay una cosa de clase y de dinero tremendamente difícil. Porque si se permiten cierto tipo de construcciones en ciertos humedales como el de Córdoba y otros barrios se llaman como ilegales, en techo o en muchos otros contextos. Entonces también para quién es ese servicio, digamos, ambiental, quién tiene acceso a él y por qué unos tienen que tener más
acceso que los otros es también la gran pregunta. Bueno, pero ahí también tenemos que destacar una cosa, y es que la mayoría de los humedales de Bogotá los convertimos nosotros mismos en qué cosas. A ver, ¿en qué cosas? En basureros, en escombreras, ¿sí? Pasamos la vía por encima de él. Bueno, por encima no, pasamos la vía ahí en el humedal. Y construimos sobre la ronda, sobre la zona de manejo y preservación ambiental, que es una franja, un espacio que debe haber de respeto y relacionamiento con el cuerpo de agua, ¿cierto? Pero nosotros como ciudadanos también tenemos una gran responsabilidad en haberlos maltratado tanto, porque si los han terrificado para poder hacer urbanizaciones, nosotros también hemos aportado llevando las basuras y los escombros aquí, a pesar de que la gente está ahí cuidando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no reconocemos la importancia de ese cuerpo de agua, que no somos conciliadores con él, amigos del cuerpo de agua. Cuentan anécdotas que en alguna época en la CAR había una oficina de secado de humedales para poder tapar esas zonas de humedales y poder hacer urbanizaciones. Entonces es como el manejo no solo de la población, sino también de las autoridades. Puesto que alguien trabajaban día y noche. Sí. Muy eficiente la oficina de manejo de secado. Una pregunta. Ya cambiando un poquito de tema, hay muchas regiones aquí en Colombia donde no hay acceso a recursos de agua en las comunidades, y ya hemos hablado muchas veces que Colombia tiene mucho recurso hídrico. Entonces mi pregunta es, ¿este será un problema de ingeniería y dinero, o en realidad hay zonas que es muy difícil? Por ejemplo, en La Guajira, ¿qué tan difícil es desalinizar el agua incluso en el mar? ¿O será que tiene que ver es con el desvío de ríos para otras actividades? ¿O cómo es el asunto ahí? Nuevamente digo, defiendo la ingeniería. O sea, póngale un reto a un ingeniero y seguramente lo va a sacar adelante. ¿Listo? Quizás va a brindar unas alternativas económicas, unas más costosas, unas intermedias. ¿Listo? Entonces yo creo que el problema no es de ingeniería. Porque, y tampoco es de dinero. Porque póngale el reto al ingeniero y el ingeniero le va a dar diferentes opciones. Entonces puede que le dé una muy costosa y le va a dar una de bajo costo que también puede ser eficiente. Entonces es más bien de voluntades de las personas que deberían manejar el recurso hídrico. Voluntades de los tomadores de decisiones. Pero entendiendo a los tomadores de decisiones como esas personas que administran el dinero, ¿sí? Porque nosotros, de nuestras salidas de campo, me ha parecido muy bonito. La gente de la comunidad también es tomadora de decisiones. Cuando dice, voto esto en el río, voto esto en la ciénaga, o me lo llevo a mi casa y hago un sistema de reciclaje. O sea, todos somos tomadores de decisiones. Me gustó. Sí, porque miren, hay sitios en Colombia que tienen demasiada agua. Vámonos al Chocó, vámonos a Cauca, Huapi, por los esteros. Las comunidades son palafíticas porque viven con la marea alta y baja. ¿Sí? De la mañana simplemente la casa sale y ahí está la canoa y se embarcan a sus actividades, y en la tarde tienen que subir todos los escalones hasta la casa. El relacionamiento con el agua, o en este caso las soluciones, ellos no tienen agua potable, ¿sí? Pero viven en medio del agua, en las grandes de Santa Marta. Sin embargo, ellos, por ejemplo, no necesitan camión recolector porque el agua se lleva la basura. Y es habitual para ellos que simplemente por la ventana de la cocina boto la basura, los residuos sólidos, orgánicos y no inorgánicos, porque el agua sencillamente va a subir y bajar. Entonces, el tema no necesariamente, si pensamos en La Guajira, pobrecita La Guajira que tiene escasez, efectivamente allí los pocos recursos que tú mencionabas de pronto no están canalizados hacia donde es, y las soluciones no necesariamente tienen que ser costosas, sino pueden ser mucho más eficientes,
tiene que ver también con esa toma de decisiones. Y la toma de decisiones no solamente está en un nivel alto, que diga voy a dar la plata para construir un sistema de riego o una distribución equitativa del único cuerpo de agua, sino también es una toma de decisiones del habitante y de su relación con el agua. ¿Sí? ¿El agua qué es? Mi medio de transporte, ¿sí? Pero también el que se me lleva la basura. ¿Sí? Y yo no necesito un baño con cisterna porque lo que tengo es un hueco y sencillamente así funciona. Y es mi forma de relacionarme con el agua. Y la decisión que yo tome de si más bien guardo la basura y me la llevo en la canoa hasta el centro poblado donde sé que hay recolección de basura, ¿sí? O espero a que suba la marea y vuelva y baje y se la lleve. Es un tema de toma de decisión en diferentes niveles. Pero si me voy a La Guajira, no es tan fácil decir que yo tengo acceso y que yo soy mi tomador de decisión si tengo o no agua. Hay poblaciones enteras que no tienen agua. Entonces el asunto es por qué no están teniendo agua y por qué la sacadera de carbón sí tiene. Entonces sí hay, yo creo que ahí hay que pensar como también contextualmente frente a cuáles son mis responsabilidades y a cuáles son también mis posibilidades en el marco, digamos, del juego, es decir, qué agua tengo disponible, cómo la puedo utilizar, y ahí de nuevo las responsabilidades comienzan a variar. O sea, como que en conclusión, todo lo que hemos hablado, no hay soluciones únicas, generales que sirvan en todos los casos, sino la cosa es mixta. Y desde diferentes niveles, a nivel, no sé, desde Estado hasta las comunidades, a nivel geográfico, todo, pues. Sí, ¿Sí? sí, claro. Sí, no hay una solución mágica, ¿no? No hay soluciones mágicas. Es un tema de integralidad, o sea, nuevamente son diferentes aristas. Puede ser que tengas mucha agua pero no puedas beberla, como puede ser que no tengas una gota a varios kilómetros y que la gota que tienes no es para ti, ¿sí? Y que quien debería tomar la decisión no solamente soy yo de acceder al recurso, sino es un conjunto de organicemos cómo nos distribuimos el recurso, que definitivamente no es ilimitado. Es ahí el tema de la integralidad. Y ahí también yo pienso una concepción más el tiempo. Muchas veces tomamos decisiones ahora. En algún momento se decidió, listo, voy a dejar como comunidad que se haga este proyecto porque tengo unas compensaciones que me satisfacen ahora, pero ¿y en el futuro? ¿Es eso suficiente? Entonces también nos hace falta como incluir en esa integralidad un tema de tiempo, de sostenibilidad en el tiempo, porque podemos tomar decisiones en este momento frente a una situación, pero esa situación no va a permanecer, o sea, todo está en cambio. Entonces debemos también en las alternativas que planteamos, entender que no siempre va a haber esa cantidad, o que no siempre, ni de agua ni de población, o de usos que en este momento tenemos. Y entonces hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el de impactos acumulativos, que hablamos algunas veces con Ana Carolina, y que podríamos tomar las amigas las eléctricas. ¿Cuál es su impacto acumulativo? Y es, yo puedo medir el impacto aquí, ¿sí? Y tomar una medida para solucionar aquí. Sin embargo, no estoy contemplando que en el caso del agua es un sistema interconectado y que lo que yo haga aquí se va a reflejar kilómetros abajo. Y entonces una autoridad puede tomar decisiones frente a su cuerpo de agua, un tributario, un río que le llega a un río más grande. Yo tomo decisiones sobre esto porque sé que viene tanta agua y aquí abajo necesita tanto, pero resulta que él alimenta a un cuerpo mayor que necesita unas características para seguir siendo vivo, y esos impactos acumulativos no están teniéndose en cuenta en ese análisis integral que se tiene que hacer sobre el manejo del agua. ¿Quién está conectado? Aquí digamos que sí, en realidad no hay una solución clave que solucione los problemas en diferentes ambientes, si es en la alta montaña, si es en las ciudades o es en las tierras bajas. Pero lo que sí es totalmente transversal en todos los casos es que el abordaje tiene que ser como entenderlo todo como un sistema, ¿sí? Y entenderlo en diferentes escalas espaciales y temporales, y a eso me refiero a que digamos que hay unos impactos acumulativos, como decía Diana, que van desde una macrocuenca hasta unos lugares muy localizados, digamos que si estuviéramos hablando de La Mojana,
Entonces la Mojana va a estar fuertemente impactada por lo que pase en toda la cuenca del Magdalena, en toda la cuenca del río Cauca. ¿Listo? Eso sería, digamos que un análisis de sistema a nivel de escala espacial. También cuando hablamos de los tomadores de decisiones, está desde el gobierno hasta la comunidad. ¿Listo? O sea, no nos vamos a centrar solamente en soluciones a ciertas escalas, sino es ver las soluciones a multiescalas y en diferentes, por decirlo así, dimensiones, en el espacio, en el tiempo y en la toma de decisiones. Y el reto ahí de nuevo también es para nosotros. Si nosotros pensamos que la gente no vive entidades discretas, es decir, lo social, lo económico, lo político, lo aparte, ¿cómo hacemos nosotros que estamos además en un sistema que nos enseñó a ser tan tremendamente divididos y fraccionados y a no tratar de, digamos, de definir como procesos de articulación que traten de entender esa integralidad? Entonces, en algunos proyectos que hemos hecho, que Ana Carolina ha visto, y ahí está el profesor Escobar, que también puede hablar un poco sobre el tema, uno de los grandes problemas es la escala. Entonces, nosotros cuando hablamos de ríos en Colombia, siempre nos dicen lo que pasa en la cuenca alta tiene implicaciones en la cuenca baja, hablamos de corresponsabilidad en términos de gobernanza, en términos de manejo, pero luego yo siento que hemos dejado muy de lado esas otras escalas más medianas y más pequeñas, precisamente al reconocer que el río tiene estos ritmos y estas fluctuaciones que afectan de abajo para arriba, no, de arriba para abajo y de abajo para arriba en términos, digamos, de subienda de peces. Hay algo tremendamente difícil, es cómo rescatar una noción también de lo local en el marco de esas posibilidades, qué ventanitas se abren desde formas de manejo particulares, desde entender un poco cómo se mueve el agua, cuáles son las relaciones entre el río y las ciénagas. Entender eso a nivel, digamos, mucho más pequeño se vuelve esencial, y entonces uno de los retos es que este gran discurso de lo macro y de la escala grande no nos de alguna forma no nos apague esas otras posibilidades que estamos viendo, digamos, a niveles más medios y más locales. Mira, yo creo que cualquier actividad que uno realice relacionada con el agua, con el territorio, va a tener un impacto. Cualquier actividad. Entonces, esto lo vuelve más complejo, ¿sí? Porque yo me pregunto, o les pregunto a ustedes mejor, ¿cuál es la responsabilidad cuando yo hago mi actividad aguas arriba, o sea, en la parte alta? ¿Cuál es mi responsabilidad cuando yo cultivo, cuando yo quemo, cuando yo bajo el bosque o cuando yo exploto la cantera? ¿Cuál es mi responsabilidad de lo que vaya a pasar de la gente que está más abajo, de la gente que también se beneficia, por ejemplo, de la quebrada? Entonces, aquí no solamente los impactos son a nivel, Dianita y Carito, solo de las hidroeléctricas, ¿no? Son todos los impactos de todas las actividades que hacemos. Una pregunta, hemos hablado básicamente de ríos y bueno, uno entiende más como, bueno, la responsabilidad de la relación de las comunidades con el río, pues porque el río pasa por la mitad, así, ¡cham! Los mares. Colombia tiene dos. Me imagino que como no hemos hablado de mares, todo va regido con los mares, ¿sí o no? ¿No? ¿No va regido? ¿No va regido, no? ¿Y quién responde si nadie es? O sea, uno puede ir a la playa, pero ¿qué? ¿Estamos bien o mal? Bióloga marina. No, pero Si el río Bogotá es una cloaca que desemboca en el río ¿dónde Magdalena, desemboca? que recibe las aguas del 70% de la producción nacional, y el río desemboca y por Canal del Dique, por Pasacaballos al Mar Caribe. En alguna ocasión se nos pensaba cobrar los daños causados a las islas caribeñas por el aporte del río Magdalena. Obviamente logramos dispersar la idea, pero tenemos una responsabilidad grande, así como en la cuenca alta hay responsabilidad sobre la cuenca baja, pues finalmente todos los cuerpos de agua desembocan en el mar, ¿sí?
¿Qué pasa lamentablemente en beneficio de los ríos y de los mares, pero pues lamentablemente en el sistema? Y es que estos tienen una capacidad de autolimpiarse, ¿sí? ¿Cuál es el peligro? Superar esa capacidad. Entonces, el río Magdalena, por ejemplo, tiene una alta capacidad de depuración, y en aguas medias a altas, la contaminación que desemboca del río Bogotá, digamos a la altura de Barranca Bermeja, ya no se puede rastrear, porque se ha diluido de tal manera, no. Pero si lo haces en aguas bajas, muy seguramente vas a encontrar esa contaminación perfectamente identificada a lo largo del río, muchos kilómetros abajo. Lo mismo sucede con el mar, pues el 70% del planeta es océano, y pues este tiene una capacidad, pero estamos llevando al límite esa capacidad. Y cuando superamos el límite, pues comienza sencillamente, es como unas bases, y el agua llega. Cuando juegas llega y llegas al límite de que ya no puedes quitar ninguna más, pues sencillamente se te va a caer. Y cuando se te cae, se te están cayendo las cadenas tróficas, los ciclos geobiológicos, la sostenibilidad del planeta, ¿sí? Entonces, en la medida que forzamos y limitamos la capacidad de estos cuerpos naturales a poderse regenerar, a que pese a lo que me estás dando, yo soy capaz de ser un río con subienda, con bajanza, con especies, ¿sí? Si tú me llevas al límite, voy a volverme un río muerto. Y de la misma manera, si todos los ríos van a desembocar al mar con cargas contaminantes tan altas, vamos a tener un océano muerto. El ejemplo más claro, las pobres tortugas y los animales con el plástico, que son imágenes que uno ve en Twitter y en Facebook completamente. Es esa carga que le estamos dando al mar. Y listo, no se han muerto todas las tortugas, pero ¿cuántas están deformadas? ¿Hasta cuánto vamos a impactar las comunidades con eso que estamos aportando? Entonces no podríamos decir que está bien porque no está bien. Y no está bien no solamente por la carga contaminante que le estoy dando, sino porque lo presiono desde diferentes factores. Calentamiento global, explotación, hablamos de explotación del subsuelo, explotación pesquera, ¿dónde botan las sustancias radioactivas? En el fondo del mar, que es lo más seguro. A ver, por favor, no es el gran basurero que tiene que recogerlo todo, y no tienen pese a que es un cuerpo muy grande, tampoco tiene la capacidad eterna de eliminar todo lo que estamos dando. Entonces, volvemos al tema de la corresponsabilidad. Lo que se hace aquí en Bogotá definitivamente impacta. Impacta, por ejemplo, a Barranquilla. Los costos de potabilización. Barranquilla toma el agua del río Magdalena, la potabiliza y la distribuye a la ciudad. Y en calidad de agua, la calidad de agua de Barranquilla es de las mejores. Pero, ¿a qué costo? ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí impacta a Barranquilla. Los sedimentos. Hace poco vimos un proyecto de alguien, no sé si han visto que ya existen unas islas de basura en el mar, pues que hay imágenes. Había un proyecto, alguien nos proponía, hagamos un recolector a la salida del río Magdalena, porque efectivamente muchos de esos residuos sólidos pues terminan yendo al mar. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un recolector? Nos pareció una idea genial. Ahora, bueno, ingenieros, ¿cómo le bajamos costos y quién le mete la mano al bolsillo? ¿Sí? ¿Quién debería pagar por eso? ¿Sí? Entonces, no, el Estado, pues obviamente. ¿Y cuál Estado? ¿Quién dentro del Estado tiene la obligación de recolectar la basura en el mar? Pues no, en este momento tenemos mucha normatividad, pero ninguna. ¿Por qué pasa con el agua? Que el agua se lo lleva todo y entonces también se lleva la responsabilidad, ¿sí? Muchos de los análisis que nosotros hacemos es que nuevamente el agua es de todos, pero también es de nadie. Mi responsabilidad llega donde empieza el agua. Lo que pase de ahí por allá, pues la corriente se lo lleva y no es problema mío. Y yo puedo hacer algo aquí, y como el agua se lleva todo, pues no va a haber evidencias de lo que yo hice. Mentiras, sí las hay. Sí existe eso, y es necesario entender nuevamente lo que mencionábamos hace un rato, que así como el agua es un sistema, como el ciclo del agua es un sistema, pues el planeta es un sistema. Y cualquier intervención, cualquier acción que yo tome en un lado, buena o mala, pues va a tener impacto en todo el sistema. Pero fíjate que con todo lo que tú describes allí tan claro, pues insistimos en que es una responsabilidad de todos, ¿no?
Eso es una responsabilidad de todos, porque hay unos que producen, hay otros que tienen normas, hay otros que tienen el dinero para hacer algunas obras. Bueno, es una cadena grande, es otro ciclo de responsabilidades que pues aquí esperamos por lo menos que salgamos con la conciencia de que hay que revisar cómo nos relacionamos y hay que revisar cómo hacemos el uso eficiente del recurso, llámese como se llame, ¿sí? Pero no hay que olvidar que también hay otras partes que también tienen que poner. Claro, porque como dice la pirinola, todos ponemos, ¿sí? Entonces no es que solamente aquellos o solamente acá, no, esto es corresponsabilidad, es amar este planeta, amar los recursos y entender que esos recursos sí son finitos, entender que los recursos sí se terminan, sí son finitos, porque como siempre nos dicen, no, eso el agua no se agota, eso no, el aire, no, si se da, donde se dañe esos elementos, ¿quiénes vamos a ser los perjudicados? Servicios ecosistémicos, vivimos de los servicios ecosistémicos. Hay una campaña ahorita por las redes que mañana van a salir los estudiantes, mañana no, el 15 de marzo, no sé si le han visto que los estudiantes se cansaron de que los que tienen que tomar decisiones no las tomen y están exigiendo medidas, y entonces hay una gran marcha a nivel internacional. Y dentro de las pancartas que se muestran es algo muy sencillo, y es que no hay planeta B. ¿Sí? Podemos tener plan A, B, C, D, F, G, pero no hay un planeta B. Si ya no lo tiramos, ya pues no, apaga y vámonos, o sea, y nos vamos, porque no va a haber más. Listo, un millonario puede vivir en el espacio, pero va a ver cuánto tiempo le dura, ¿sí? No, nosotros no vamos a ir en esa nave espacial privilegiada, ¿sí? Tenemos hasta luego la acción que yo tome frente a cuánto tiempo me demoro bañándome. Yo me demoro un montón, lo admito aquí, públicamente, ¿sí? Y le enseño a mi hijo, báñate rápido que estás desperdiciando agua, pero cuando yo puedo, que rica el agua, ¿sí? Pero es cómo afronto yo eso día a día, ¿sí? Cómo afronto mi responsabilidad sobre esta que es mi casa, más allá de mi casa física, mi casa donde estoy. Y seguramente yo voy a estar en un tiempo muy corto a lo que puede durar este planeta, ¿sí? O a lo que puedan ver mis hijos y los hijos y los hijos y los hijos, realmente lo que venga a pasar. Pero ¿qué tanto voy a hacer yo hoy para ese futuro que ellos esperan? Es un poco el plantearme eso. Fantástica la explicación. Y ya para ir terminando, entonces quisiera que termináramos con un poco de imaginación, porque esto no ha pasado. ¿Qué va a pasar en el futuro con el agua en Colombia? Yo tengo colegas que trabajan estudiando, por ejemplo, cómo el cambio climático podría afectar los páramos, por ejemplo. ¿Qué tal que si los afecte negativamente? ¿Qué pasa? ¿Será que nos podríamos quedar sin agua? Imagínense Bogotá sin agua, ¿qué pasaría? ¿Qué tocaría? ¿Cómo ven ese escenario? ¿O creen que harían otros 200 años bien ahí? Como, si seguimos como vamos, pues, ¿qué creen? Yo creo que en ese escenario es donde empieza a aflorar como con mayor vigor lo que decía Diana de la creatividad. O sea, tendremos que buscar soluciones si seguimos así. ¿Pero tú crees que toca llegar a hasta esas instancias para empezar la creatividad? No, definitivamente no, y por eso ahorita lo que yo decía es que una línea de acción urgente, prioritaria, es la educación y conciencia ambiental de el cuidado y el uso racional del recurso hídrico. O sea, yo no creo que deberíamos de llegar a ese punto, pero lamentablemente también, sin ser pesimista, pero realista, pues al agua le damos muy duro, todos. Si nos demoramos más bañándonos o si botamos basura, entonces es difícil. Yo creo que las acciones se tienen que hacer ya, pero el panorama no es que sea muy alentador. ¿Cuánto tiempo tenemos para que nos quedemos de agua? Si seguimos como vamos. ¿Alguien se atreve? No. Pero yo diría poco. Sí, o sea, porque si nos tranquilizamos en que no, quién sabe, no, pues esperamos a ver, no tenemos tiempo, es ya, la acción es ya.
no importa que el río todavía se pueda depurar, si sigo en el ritmo no lo va a lograr, ¿sí? Y puede que no sea mañana, sino en 100 años, pues yo tengo que comenzar a tomar acciones ya, ¿sí? Sí vamos a tener un conflicto, sí hay escasez, no es un qué tal que los páramos, no, ya es realidad, ya estamos perdiendo agua, ya estamos deteriorando su calidad, ya la estamos distribuyendo inequitativamente, es decir, ya eso es una realidad, y eso sí no es sostenible. A 50 años había un artículo que leía precisamente por esto, que hablaba que Colombia está dentro de los países que tienen riesgo de escasez económica del agua. No quiere decir que no vayamos a tener agua, sino que esa agua que tengamos realmente nos sirva para lo que la necesitamos. Entonces, y el artículo decía que no estamos a más de 2050, es decir, estamos muy cerca. No esperemos a 2050 para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Es algo que tiene que arrancar ya, no pensando en qué tal que sí, sino ya, tengámoslo como certeza. Es mejor Es la limitado. medicina preventiva que la medicina curativa. El recurso es limitado, eso hay que entenderlo, no pensemos que es ilimitado. Además que llega sin previo aviso, lo que pasó en Sudáfrica, que como de un día para Sí, otro, la ay, no hay sequía, agua. toda la sequía. Miren que no hace mucho veíamos las películas de Steven Spielberg del cambio y de las inundaciones y de etcétera, y mire todo lo que está pasando con el clima. Entonces son alertas y alarmas que ya tenemos, que donde no empecemos ya nos cogió la noche. Yo creo que ya nos llegó la noche. Conflictos ambientales en Colombia hay muchísimos, muchísimos, y alrededor del agua, alrededor del acceso y alrededor del uso. Yo estoy de acuerdo con la idea de todos tomemos conciencia, pero sigo pensando que eso es insuficiente. Yo creo que se necesitan unas iniciativas mucho más fuertes, y no creo que estemos en buen camino como estamos con las iniciativas que por lo menos ahorita se están tomando en este gobierno. No creo que estemos haciendo. O sea, no creo que la respuesta sea decir está en las manos de todos nosotros, eso es un pedacito, pero creo que hay que tomar unas decisiones mucho más drásticas, y yo creo que ahí más bien estaría una buena movilización. Es que ya no es simplemente yo cerrando la llave, sino es exigiendo que no hay plan B y no hay planeta B, y exigiendo que tenemos que tener un cambio y que tenemos que tener unas nuevas políticas sobre el agua mucho más contundentes que lo que está pasando. Creo que debería ser obligatorio. Cada individuo tiene tantos litros máximo al día, casi como les Yo tocó. creo que eso no es suficiente. Yo creo que necesitamos pensar en quiénes son los más responsables en términos de cierto tipo de contaminación, de cierto tipo de usos, quiénes son los que más. Por eso ahí, cuando homogeneizamos a todo el mundo en el mismo saco, no creo. Porque entonces es una forma de quitarle responsabilidad también al Estado en decidir quién es el que más está contaminando, quién es el que más está usando, y ahí es donde creo que deberíamos de una vez comenzar a generar cambios. Entonces los cambios bienvenidos todos, pero donde más se están consumiendo, donde más se está generando contaminación, ahí deberíamos llegar mucho más rápido. Además que en Colombia, con el agravante que el 70% de nuestra energía viene del agua, son hidroeléctricas. Y como decías tú, con los fenómenos del niño y la niña más fuertes cada vez, va a haber periodos sin agua larguísimos, las represas vacías y fuera de eso sin agua para consumo, o sea, no Pero pinta la nada. represa- Por ejemplo, mira, por ejemplo ahorita hablamos del fenómeno del niño, y en el poco tiempo que hemos tenido de irregularidad de lluvia, cómo están, por ejemplo, las ciénagas de Bajas. Están bajas las ciénagas, muy bajas. La gente aquí, ay, que está lloviendo, no, bienvenido que llueva, ojalá que llueva donde tiene que llover, ¿sí? Porque necesitamos que llueva. Pero donde no ha habido declarado el fenómeno completo, ¿sí? Y ya tenemos todos estos problemas, eso es un indicio de que sí tenemos unos problemas graves de agua en el país. Que ese cuento de que no, esos frescos porque tenemos agua para dar y convidar, eso es carrera. Eso es carrera. Y sigue creciendo la población y siguen muchas cosas pasando que estresan el recurso mucho más. Empiezan a meter el agua debajo del colchón que va a subir el precio. Y hablando del fenómeno del niño y digamos los impactos que se ven en las tierras bajas,
el impacto por hidroeléctricas, ya dijimos, bueno, cualquier actividad tiene un impacto, pero yo también quisiera retomar que, digamos que el papel de la ciencia es importante, de cómo entendemos estos fenómenos, esta variabilidad, para poder hacer pronósticos y también apoyar ese sistema de toma de decisiones para ver cómo vamos a, no solamente cerrar la llave, sino qué otras acciones vamos a hacer, ya viendo cuáles pueden ser esas grandes variaciones que van a hacer esas fluctuaciones de la disponibilidad del agua. Y también cómo vamos a mejorar esa calidad de agua que estamos retornando a los ríos. La planeación, basado en evidencia. A ver, sí, planeación, se hacen planes de desarrollo, se hacen planes de desarrollo distrital, nacional, locales, municipales. Para planes tenemos todos los planes que quieran, para normas tenemos todas las normas que quieran, pero ¿quién cumple? ¿Cómo las cumplen? ¿Quién vigila? ¿Quién no cumple y quién sí cumple? ¿Cierto? ¿Y quién dice quién está bien o quién está mal? Y aquellos que tienen la sartén por el mango no tienen una cantidad de intereses por ahí escondidos, ¿sí? Como medio velados, entonces, no, escondidos a la luz de todo el mundo y con el permiso de todos nosotros, además. Yo creo que eso último es el punto. Y es cómo exigimos todos nosotros. Porque efectivamente planes hay montones. Miren, tenemos el PORACH, el PONCA, el plan estratégico, el POT, el plan de desarrollo, el plan regional, el plan de crecimiento. O sea, planes, planificación, estamos sobreplanificados. Eso sí, tantos planes, el plan de movilidad de Bogotá. Por poner un ejemplo, planes muchos. Ahora, listo, no es cuestión de planes, es que la ley sea más rigurosa. Y si ustedes, bueno, hay abogados, sé que hay abogados en el público, pero si ustedes vieron la legislación de la legislación, la jurisprudencia, la sobrelapación de competencias, los vacíos legales, o sea, es demasiado lo que hay. Entonces, si están los planes, están las leyes, están las instituciones, ¿qué pasa? Pues que no exigimos. Si nos volviéramos realmente exigentes en, oiga, aquí está pasando algo y todos vamos por el noticiero, no, tenaz, sí, claro. Y ahí queda nuestra acción. Nos hemos vuelto tan indiferentes con todo que nuestra acción es sí, grave, Pero es porque, digamos, estamos habituados nosotros que vivimos en Bogotá y todo lo vemos a lo lejos, porque digamos que un conflicto con el agua no lo tenemos día a día. No, pero las comunidades que lo tienen entonces están esperando que alguien más lo solucione. No, exigen, ¿sí? Hay que ir a exigir, tanto aquí en Bogotá como allá al lado del río. El tema es, vamos a exigir porque nos están pasando con la chaqueta en todos los niveles. Local, regional, aquí, el que está cerca del agua y el que está lejos. Es un tema. Yo creo que la gente en las comunidades locales lo exige y duro y los matan. Sí, correcto. Sí, señora. Y lo matan. Eso es verdad. Muy cierto. O sea, Colombia es uno de los países con más violencia en el mundo entero y con más asesinatos a líderes de todo tipo, a líderes sociales y a líderes ambientales. Entonces yo no creo, vuelvo a mi asunto, yo no creo que la cosa sea de decir que todos estamos ahí con el mismo rasero. Todos tenemos que exigir, ¿de acuerdo? Y yo creo que las comunidades locales y las comunidades afectadas lo están haciendo, tanto que su vida, pues están perdiendo su vida y la de todas sus comunidades. Entonces yo sí creo que nos toca pellizcarnos y en particular acá, no allá. Es más, si algo tenemos que aprender es cómo se han movilizado allá y cómo han logrado vivir a pesar de todas esas circunstancias y de todas las dificultades y adversidades y violencias de todo tipo. Entonces yo sí creo que los que nos tenemos que mover un poquito más somos. Y mira que puede que, como dice Diana, sí, la comunidad sí exige, sí protesta, pero nosotros en Bogotá pues no nos enteramos, porque lo que llega a nosotros es... Listo, bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces antes de terminar vamos a pasar la trivia, simplemente vamos a hacer 4 preguntas. Yo tengo algunas, pero si ustedes quieren hacer, bienvenidos, tienen que ser preguntas puntuales, una respuesta correcta. Nosotros a ellos. Yo tengo unas acá. Sí. El que levante la mano primero responde. Y si responde bien, pues se le da premio. Y si responde mal,
contesta la siguiente pregunta. Son 4 preguntas. Yo tengo aquí unas 4, pero si ustedes se animan a preguntar, preguntan, pero la única condición es que sea pregunta de respuesta única. Y los premios son nuestros boxings de Merced, que tienen el motivo de cada... Nosotros somos una organización completamente independiente, no tenemos fuentes de financiación, pero nos vendemos boxing al comandancia. Por cierto que pueden, cuando acabe el evento, comprar allá en la esquina. Pueden comprar, creo que hay box súper bonitos para que nos apoyen. Entonces, si quieren yo empiezo y ustedes si se animan, preguntan. Tú, Diana, vas a primero a escoger quién responde. Por eso, porque seguramente van a alzar la mano varios. O ninguno, si está muy difícil la pregunta. Creo que esta está difícil. Entonces, siguiente pregunta. Hago otra. Si nadie contesta tú. Yo digo la respuesta. Bueno, tú escoges porque después de que escogí mi amigo y a mi amiga. Bueno, y va a venir 7, claro. ¿Dónde está esto? Un momento. Ya empezó a Ya empecé. favorecer la naturaleza porque no escribe papel, sino la pregunta es dónde está eso. Bueno, ¿quién? No, pero tú escoges, ¿no? ¿Cuál, según la del acueducto de Bogotá, a ver si saben, cuál es el consumo por día promedio de los habitantes de Bogotá? ¿3 litros? ¿Cuánto? No. En promedio, Bogotá. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe? ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo menos? ¡Vendido! Sí, vendido. Un aplauso, por favor. Pues yo he visto como 110, 120. Bueno, se acercó más. Siguiente pregunta. En las zonas más lluviosas de Colombia, ¿cuál alcanza a ser la precipitación anual? Entre 6 y Habla más fuerte. 2.000 milímetros al año. No. Natalie. Mucho más. Natalie. 11.000 milímetros al año. Sí. Eso, un aplauso. Si trabajan en el no hay. Sí, ahí en el Chocó se alcanzan metros al año, sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Alguien que nos diga el nombre de 7 ciénagas de Colombia. Buenísima. 7 ciénagas, 7. Ayapé. ¿Cuál? Piconada. Zampotosa, Zapatosa. Zapatosa, de Santa Marta, Ciénaga de Tesca, Ciénaga de Tesca. Ciénaga de San Marcos, San Marcos. Más arriba. Chorrillo. Bueno, solo hay un modo. No. Muy bien, un aplauso. Una muy fácil, muy fácil. Van a levantar todos la mano. Vamos a tener dificultades. Entonces tú escoges quién responde, si no va a haber una... El agua de Bogotá, ¿de qué cuenca se deriva? Muy fácil. Allá levantaron la mano de primeras. José. Cuenca del Orinoco, ¿y qué río? ¿Qué río?
Guatiquía. En Guatiquía. Pero la pregunta era la cuenca, ¿no? La cuenca. Listo, un aplauso. Yo tengo otra pregunta. Una pregunta. Pero no hay más cursillos entonces. No hay más cosillos, pero hay un calendario del proyecto YEF de la cuenca Ah, que lo bestia. podemos obsequiar, ¿cierto? Eso. Entonces, eso lo podemos obsequiar. Allá está mi partner de toda la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a tres compromisos para preservar el recurso hídrico. De uno en uno, no todos, ya ve, todo el mundo, se vino corriendo todos. Tres compromisos, ¿cierto?, que vamos a hacer para preservar nuestro recurso hídrico, nuestra agua. A ver, No basura, no talar, a ver aquí. no basura a las cuencas, no deforestación, No deforestación, no consumo excesivo del agua, no consumo excesivo de agua no desperdicio, ¿y qué dijiste? y no basuras. No basura. Muy bien. No deforestación, no contaminación y no desperdicio. Muy bien, ahí va un calendario. Un aplauso. Por este lado, otros tres compromisos diferentes. Allá bañarse Bañarse acompañado. Bueno, muy bien. Un aplauso. Queda un calendario, a ver. Ahí quedan más calendarios, a ver, pero pregunta así que nos hagan comprometer. Bueno, la siguiente pregunta es respecto a los contaminantes en nuestros ríos y ciénagas. Entonces, de escala del 1 al 3, o sea, nombren 3, indiquen cuál es el más difícil de depurar al que es más fácil de depurar. No, casi despide. Sí, ¿cuál es más fácil de poder tratar para que llegue más limpia el agua a los ríos? Ya uno. Ingenieros. Materia orgánica es el más fácil, dice. Metales pesados como cromo, Pues digamos cromo que sale de de las curtiembres. ¿Ese es fácil o difícil? Difícil. sobre todo si están en estado seco. Si está, ok. Y pues digamos que también está nitrógeno, fertilizante, Nitrógeno fertilizante, ¿es difícil o fácil? Difícil. causa los problemas. O sea, materia orgánica fácil y los químicos más difícil. Bueno, son dos. ¿Y el tercero qué es? ¿Ella dijo 3? Sí, sí. ¡Un aplauso! Bueno, entonces, antes de las preguntas de ustedes a nuestras panelistas, pues quisiera que le demos un aplauso, fuerte aplauso a nuestras panelistas, por favor. Bueno, ¿quién tiene preguntas? Aprovechen que hay ingenieras, antropólogas, biólogas, de todo, Madres de familia. madres de familia. ¿Cuál es el rol que cada una de ustedes tiene como mujer, no como persona, sino como mujer en el cuidado del recurso hídrico? ¿Cuál es el rol que tienen como mujer en el cuidado de eso? Bueno, como lo decía Beatriz, acá este grupo de panelistas, todas somos madres. En mi caso particular, vivo sola con mi hija
Entonces, digamos que siento que mi gran responsabilidad va a lo que tanto he dicho en este conversatorio, que es hacia la educación. Es hablarle a mi hija, a los amigos de mi hija, porque se lo hago, acerca del cuidado de nuestros recursos naturales, especialmente al agua. Mi compromiso y mi trabajo es hacia, como lo vieron aquí, hacia la corresponsabilidad. Compartir con toda la gente lo que hemos vivido y el problema de la afectación, cómo nos afectaría a todos si el recurso no está preservado y no está bien manejado. Entonces mi compromiso ha sido ese total siempre. Pero como mujer. Pues como mujer, porque es que nosotras las mujeres sentimos la naturaleza diferente a los señores. Nosotras las mujeres, como somos proclives a ser madres, la naturaleza la cuidamos como un hijo. El agua lo cuidamos como un hijo. Entonces, por eso uno comparte con los demás, para que la gente se motive y entienda que debe cuidar, que esa agua es como un hijo, es como un bebé, necesita ser cuidado porque si no se friega. Bien, perdón. ¿Alguien más? En mi vida como personal, pues de familia, que mis hijas, que son mujeres, entiendan lo difícil de ser mujeres en este contexto, pero además que entiendan, que se salgan un poquito de Bogotá, que logren sentir un poquito esa otra Colombia. Para mí eso es una responsabilidad gigante y siento que tengo esa misma responsabilidad por mis estudiantes. Y esa responsabilidad no es solo teórica, ni que aprendan con rigor las metodologías ni las teorías, sino que aprendan a sentir un poquito esos otros lugares y esas otras muchas aguas. Y a nivel, digamos, muy académico, yo siento que para mí ser mujer me llevó a estudiar muchos temas relacionados con cuidado. Precisamente yo muchas veces lo llamo cuidado ambiental y no conservación, porque me interesa ese día a día de la gente cuidando sus cuerpos de agua, decidiendo ir a pescar, la mujer que trae su pescado para la comida, cómo se generan esos acuerdos comunitarios que estamos estudiando en un sitio como La Rinconada. Yo creo que eso tiene mucho que ver con un nivel como muy sentido del día a día de lo que significa conservar, que siento que es muy distinto a otros niveles como más académicos y que siento que muchos hombres no es lo que estudiarían, por ejemplo. Y yo siempre me he preguntado por qué. Nunca me como entero lo que me dan, sino me pregunto por qué, y hasta que no me siento satisfecha de entender por qué, pues no quedo tranquila. Y en mi rol como mujer, porque las mujeres jodemos mucho, entonces a veces dicen, es así, y no. Siempre pregunto, bueno, pero ¿y por qué no así? ¿Y por qué no así? Y creo que eso también en el tema de ser madre, aquí las 4 somos madres, es algo que inculco a mi hijo, ¿sí? A que se pregunte por qué las cosas así y no de otra manera. Y en la medida que no simplemente acepto una regla establecida, sino me cuestiono si esa regla sirve o no, o si la podríamos hacer mejor o peor, pues es una forma de intentar cambiar el mundo a lo que normalmente va como un hilo ya establecido y en el cual todos debemos ir en el mismo sentido. Entonces es como eso. Fantástico. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. En una situación hipotética en la que de pronto ustedes ocuparan un cargo administrativo determinante, no sé, por ejemplo, ministras de Ambiente, ¿qué ideas se les ocurriría de pronto para relacionar toda la normatividad ya existente con una acción ciudadana determinante para el cuidado del medio ambiente? ¿Qué se les ocurriría de pronto en esa situación hipotética a ustedes como ministras de Ambiente? O sea, si ustedes son nombradas mañana como ministras del medio ambiente, ¿qué harían para integrar, o sea, mejor dicho, qué harían? La normatividad vigente, ¿cómo hacen para integrarla con lo que se ha hablado hoy? ¿O renuncian de una vez? ¿Motivar a la comunidad? No, perdón. De esa capacidad administrativa que tendrá el ministerio. Si les dan poder, ¿qué hacen? Yo la tengo clara. Entonces,
Para mí sí hay como un rango de responsabilidades frente a lo que está pasando ambientalmente en Colombia, es decir, yo no nos meto a todos en el mismo saco, aunque sé que todos tenemos responsabilidad, entonces yo sí me iría muy contra este plan de desarrollo, es decir, no vamos a, esta locomotora minera no funciona, entonces si yo fuera ministra, No te Es que es ministra, no no me habrían presidente. elegido, ese es el problema, no me habrían elegido. Confía en el cargo. Seguiendo tampoco aceptaría, pero bueno, hipotéticamente, sí trataría de generar unas responsabilidades mucho más marcadas. Yo siento que hay un problema ahorita muy claro y es que todos nos metemos en el mismo saco. Yo creo que es una forma de que los grandes que están generando tanto daño de evadir responsabilidad. Entonces ahí hay algo que yo haría. Y lo segundo, que para mí siempre ha sido como una apuesta muy importante frente a lo que estoy trabajando en compañía de nuevo de muchos estudiantes, es tratar de visibilizar todas esas apuestas locales de manejo que las leyes no las ven. Nosotros podemos decir hay muchas leyes, pero yo creo que a los que les falta creatividad son a las instituciones. Entonces yo sí dejaría unos espacios, hay un montón de unidades que la gente en el campo te dice, yo podría hacer conservación desde mi finca. No se trata simplemente de tener un parque o un área aislada. Yo podría generar un montón de acuerdos y propuestas de conservación desde mi propio uso, desde mi propio territorio y desde mi propia historia. Yo ahí me metería de cabeza. Es decir, esas son nuevas formas de pensar conservación, nuevas formas de pensar política pública que yo creo que todavía en Colombia están muy rezagadas. En el otro sentido, digamos que hablando, aparte del trabajo con la comunidad, que estoy totalmente de acuerdo con Diana, yo pondría al lado mío y me rodearía de personas que fueran especialistas en los temas ambientales más críticos. Pero entonces no pondría, por decir algo, a un administrador de empresas a que trabajara el tema del recurso hídrico, sino de preferencia elegiría un profesional que tuviera conocimiento de hidrología, hidrogeología, para que, digamos, tuviera una toma de decisiones más informada y hacer unas proyecciones de lo que puede pasar a futuro para poder tener insumos para planear la gestión. Bueno, yo pasaría la hoja de vida aquí en las dos. Primero, para poder ayudarles en. Pero también yo me haría una pregunta, si llegan a ofrecerme el cargo, yo me haría primero una pregunta. ¿Soy independiente en la toma de decisiones o me toca obedecer a un plan de desarrollo y a una línea de gobierno? Entonces, si yo acepto es porque Diana o Carolina son presidentes de la República, porque el resto me tocaría ponerme a hacer lo que el presidente me diga y muy probablemente no va a hacer lo que me guste a mí. Entonces yo me pongo como en duda aceptar ese cargo por eso, ¿sí? Porque de pronto no puedo hacer lo que yo quiero. Yo votaría por Beatriz. Presidencia. No, es muy difícil. Y entonces, si yo soy la presidenta, aquí tengo mis ministros. Lo que pasa es un poco lo que dice Beatriz. Esos cargos son políticos y responden a múltiples intereses. Y pues el que llega ahí definitivamente viene por una línea de trabajo. Y no es por excusar a nadie ni nada de eso, porque pues no es la intención, pero él responde a unos intereses y así actúa. Entonces, si Beatriz fuera la presidenta, o Diana, o Carolina, que parece que las tres, pues pese a que tenemos diferentes formas de verlo, sí tenemos en común, digamos, un mismo sentimiento de respeto al recurso, de preservar, de conservar, de actuar, de diferenciar las responsabilidades, todo eso, pues muy seguramente sería muy fácil trabajar. Y si no, pues caeríamos en el mismo círculo. Si no, seguiremos pasando más de vida. Yo voto por ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ya que el objetivo principal de estas charlas es la divulgación, quisiera saber si ustedes sienten que en toda Colombia, a un público general no científico, hay una suficiente divulgación y una divulgación correcta
acerca de este tema del agua o sienten que todavía hay mucha desinformación? O sea, si ustedes creen que hay divulgación apropiada en todas las regiones del país sobre el tema del agua o no. No, indudablemente yo no creo en lo personal que haya una divulgación apropiada y tampoco equitativa. Sí, o sea, hay unas zonas informadas, unas áreas, un público, unos sectores informados, pero otros completamente desinformados y otros completamente desconocidos. Entonces, el tema es que muy probablemente la gente que está en el campo sabe más que nosotros, ¿sí? Y nosotros no tenemos esa información, de pronto pertenecemos a los menos informados. ¿Por qué no? Yo creo, de pronto no estamos tan informados como creemos. Yo creo que en el tema de agua, la divulgación tiene que pensarse, siempre se ha tendido a pensar que son los científicos los que divulgan para que la gente entienda mejor. Y yo creo que hay que hacer la tarea mucho al revés, en particular con agua. Cuando uno comienza a viajar y a conocer un montón de historias de manejo, de historias de relacionamiento con el agua, yo creo que aquí tendríamos muchos que aprender y los tomadores de decisiones también. Entonces yo creo que habría que hacer una divulgación de la otra vía que normalmente no se toma en cuenta y más bien de aquí para allá dejar la palabrita de socialización, que es la que menos funciona en las instituciones, porque no se concerta nada, no se negocia nada, no se discute nada, no se crea nada, sino simplemente yo socializo mi gran saber desde acá que voy a difundir. Entonces yo creo que también la misma palabra debe tomar como un matiz distinto, como aprender de allá para acá. Yo creo que faltaría muchísimo por hacer. Y digamos que hablamos que necesitamos dinero, más recursos para potabilización, para saneamiento básico, también necesitamos más recursos para hacer divulgación y acercarnos a estas comunidades a aprender de ellos del agua. Comunicación, para comunicación. ¿Otra pregunta? ¿No? Por ahí hay unos afichitos, yo le voy a pedir a Natalia y a César y a Jorge que relacionado con tu pregunta. Esto fue un trabajo que hicimos que es interesante porque tratamos de hacer la otra vuelta. ¿Cuáles son las historias locales de relacionamiento con el agua que necesitamos nosotros visibilizar? Y de pronto el cuadernito también ayuda en ese sentido. Sí, hace poco la Fundación Alejandro Escobar publicó un libro coescrito por pescadores indígenas y científicos, y era claro que todos aportaban al conocimiento, y yo creo que eso es lo que debe ser, no solamente de arriba para abajo como se dice. Entonces, ya para despedirnos, pues quiero agradecer a la aldea, a nuestros organizadores, a nuestras panelistas, y por favor no olviden, si quieren apoyarnos, allá atrás pueden comprar nuestros mugs temáticos, y acá estaremos en un mes con otro tema fantástico de Ciencia Café para su merced. Muchas gracias por venir.